Hermanos, que el Señor le bendiga. Quiero dar gracias a Dios primeramente, a mi pastor y a mis líderes por darme la oportunidad de hablar un poco sobre la palabra de Dios nuevamente. Y quiero comenzar con leer en Marcos, versículo 5, versículo 21 en adelante, donde vemos la historia de la mujer de flujo de sangre. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva, y vivirá. El versículo 24 dice: Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto, porque decía: Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Aquí leímos sobre una mujer que tenía un flujo de sangre, y durante esta época que ella vivía, ella era considerada inmunda o impura. Y eso lo podemos encontrar en Levíticos capítulo 15, versículo 19, y dice: Cuando la mujer tuviera flujo de sangre, y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocara será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre lo que ella se acostara mientras estuviera separada será inmundo. También todo aquello sobre lo que se sentara será inmundo. El versículo 21 dice: Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. Si vamos hasta el 25, vamos a ver la circunstancia que esta mujer estaba viviendo. Y dice: Y la mujer, cuando siguiere el flujo de sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Básicamente estamos viendo que esta mujer fue considerada inmunda por todo ese tiempo que tuvo su enfermedad, que fue 12 años. Ya siendo así, por 12 años esta mujer no pudo estar ante nadie, no pudo hablar con alguien, porque dice aquí que se tenían que lavar sus vestidos, lavarse todo, porque ella era vista como impura y no podían estar con ella. Los médicos no le daban esperanza, la ciencia, el hombre no le daba esperanza. ¿Qué lucha para esta mujer? Viendo tantos médicos y todos diciéndole que no hay ninguna cura para ella. Y también en el versículo 26 de Marcos nos dice que ella había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Podemos ver que ni todo el dinero en el mundo puede tener la solución para ciertos problemas. Hay cosas que solo Cristo tiene la solución. Hay tantos ricos, tanta gente famosa que se ha suicidado, aunque tengan todo ese dinero. O también hay mucha gente rica que no duerme en paz. Solo Jehová puede hacer que sus hijos, sus creyentes, puedan dormir en paz ante las tormentas. Volviendo a la mujer, mucha gente tocaba a Jesús. Él estaba apretado por la multitud, mas él espera un toque verdadero.
Y un día esa mujer lo tocó y Jesús sintió que era verdadero. Él sintió que poder salió de sí mismo y ese poder fue a esa mujer y la salvó. A esta mujer se le había dicho que no tenía esperanza de que ella hubiera sido sanada de su flujo, pero aún así ella creó en Jesús. Ella escuchó de la fama de Jesús que se había extendido por los lugares donde ella vivía y habitaba. Ella escuchó que cuando Jesús llegaba a un lugar, paralíticos eran levantados, los ciegos veían, mudos hablaban, los endemoniados eran libres y los que estaban oprimidos se libraban de aquellas opresiones. Jesús siempre tiene tiempo para todos. No hay ningún momento en el que Él esté muy ocupado para vernos, para escucharnos, para comprendernos. Jesús es nuestro más fiel amigo. Él nunca nos dirá algo como búscame después, ahora no tengo tiempo. Él siempre está ahí para nosotros a cualquier hora del día. En Juan 6:37 dice Jesús, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echa fuera. Jesús no te echará fuera nunca. Igual a esa mujer, Jesús no espera que podamos poner toda nuestra fe en Él. Y similar a aquella mujer, cuando nosotros recibimos ese toque especial de Jesús, nuestra vida jamás será igual. Nuestra esperanza siempre tiene que estar en Jesús. No solo cuando necesitamos algo o tenemos un interés para algo, tenemos que siempre estar dispuestos para servirle. En el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 11 en adelante, vemos el instante donde Jesús está en Samaria y Galilea, y él sanó 10 leprosos, y dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese a gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aquí Jesús estaba preguntando, ¿dónde están los otros que también recibieron el milagro? Pero Dios quiere que nosotros seamos como ese uno, no como los 9. Él quiere que nosotros seamos agradecidos, igual a esa mujer que Dios había sanado de flujo de sangre. ¿Dónde están aquellos que han recibido un milagro de Dios, pero ahora no quieren saber nada de Él, porque ya no tienen esa necesidad? ¿Dónde están las madres estériles que fueron dichas que nunca podrán tener un hijo y tienen sus bebés, pero ahora no quieren saber de la iglesia? ¿Dónde está aquella gente que fue sanada de enfermedades incurables por los médicos y ahora no quieren saber nada de Jesús? Jesús dijo, lleva mi cruz y sígueme. Volviendo a la historia de la mujer de flujo de sangre, en Marcos capítulo 5, versículo 29 dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Dice enseguida. ¿Qué quiere decir enseguida? En ese momento, o en otras palabras, en el instante, lo que no pudo ser la ciencia ni los doctores durante 12 años, Jesús tuvo el poder de hacerlo al instante. Este es el poder del Cristo vivo. Pero desafortunadamente hay gente que en vez de ir a buscar a Jesús en medio de sus dolores y aflicciones, se van a buscar al brujo o al hechicero, dan todo su dinero, ponen todas sus esperanzas en estas personas, pero luego se darán cuenta que esto no saldrá bien. ¿Saben por qué? Porque cuando uno va a un hechicero o a un brujo, están haciendo negocios con el enemigo, y el enemigo nunca da algo para bien. Tal vez solo será una solución momentaria y piensa que van por buen camino, pero solo Dios, solo Jehová puede dar lo que es bien. Buscando los hechiceros y los brujos es una opción fácil y rápida, pero eso no debe pasar. En Mateo 16,
24 dice Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La cruz es pesada, la cruz es difícil, es la opción más difícil, pero trae recompensa. Jesús no debe ser la última opción. Jesús siempre debe ser la primera opción para todo, porque Él es la solución para todo. Hoy yo no solo estoy hablando de una enfermedad física, sino de las enfermedades y angustias en el alma y en nuestra mente. ¿Cuántos años estás padeciendo de un hogar en conflicto? ¿Cuántos años llevas con un dolor dentro de ti que aún no has superado? ¿Cuánto tiempo llevas esperando que un ser querido llegue a los pies de Cristo? ¿Cuántos años llevas esperando tener un milagro de tener un hijo cuando te han dicho que eres estéril? Jesús en un instante pudo hacer lo que nada pudo hacer durante 12 años. Y ese Cristo es el mismo que nosotros servimos hoy. Él no ha cambiado. ¿Cuántos años llevas clamando por tu hijo perdido en las drogas? Cristo lo puede ser si tú en realidad crees en Él. La mujer de esa fe impidió que ella llegara al desespero. Ella no pidió nada con su boca o al hablar. Ella solo tocó el borde del manto del Maestro y ella fue sanada. En Salmos 42:5 dice: ¿por qué te abatas, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Querido hermano, la batalla ya está ganada, hecho ya está. Nuestra victoria está en Jesús. Nuestra victoria está en los agujeros en su mano. Está en ese tercer día que Él resucitó. Espero que esta palabra haya sido de bendición y que el Señor les siga bendiciendo.